Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros en este seminario. Mi nombre es Carolina Higuera y yo soy profesora e instructora del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Respecto a mi campo de investigación, trabajo en el área de Machine Learning e Inteligencia Artificial, al cual también pues, se encuentran asociados otros profesores, como por ejemplo Fernando Lozano y Luis Felipe Giraldo. La maestría en Ingeniería Electrónica cuenta con diversas líneas de investigación en la que cada estudiante pues, es libre de escoger y de profundizar, y una de ellas es precisamente la línea de Inteligencia Artificial. Actualmente tenemos 11 estudiantes de maestría y 3 estudiantes de doctorado afiliados a esta línea de investigación, en la cual desarrollamos soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning que abordan problemas con impacto social en áreas como energías renovables, microredes, robótica social, procesamiento de lenguaje natural, agricultura, automatización de procesos, ciberseguridad, entre otros. Los estudiantes interesados en esta línea, junto con los profesores, realizamos seminarios periódicos donde discutimos los proyectos de investigación de cada uno de nuestros estudiantes. Y hoy en este seminario queremos presentar uno de estos proyectos, el cual está enfocado a aplicaciones de aprendizaje por refuerzo en robótica, que está siendo desarrollado por Juan José García, estudiante de maestría de último semestre. Juanjo, adelante. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya lo dijo Carolina, mi nombre es Juan José García. Soy estudiante de maestría en Ingeniería Electrónica y de Computadores en la universidad desde hace ya 3 semestres. Me gradué como ingeniero eléctrico y electrónico también de la universidad en el año pasado y he enfocado toda mi investigación en mi maestría específicamente en el área de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por refuerzo inverso, enfocado en las aplicaciones de robots manipuladores más que todo. Y pues la idea es entonces presentarles el día de hoy a grandes rasgos de qué trata mi proyecto. Entonces, bueno, María Paula, creo que te voy a parar tu screen. Bueno, entonces, ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí lo estamos viendo. Listo, gracias. Bueno, entonces mi proyecto de tesis, como ya lo mencionaron, se llama Sistema de Enseñanzas para Robots Manipuladores a través de videos humanos utilizando IRL. IRL específicamente, pues, traduce aprendizaje por refuerzo inverso. Ya ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Listo. Entonces, la idea y el contenido de la charla del día de hoy, entonces en principio es ver un poquito cuál es la motivación detrás de este proyecto y por qué se decidió como tal plantearlo de esta manera. Seguido de esto, pues la idea es ver en detalle cuál es el problema que se quiere resolver y cuál es el planteamiento del mismo, viendo no solamente el por qué se seleccionó la forma como lo queremos resolver, sino otras posibles soluciones a este problema que no es como tal un problema, entre comillas, nuevo, ¿sí? Después veremos un poco más en detalle sobre qué es aprendizaje por refuerzo y qué es aprendizaje por refuerzo inverso, para finalmente ya ver como tal cómo se realizó el mapeo de los videos de los seres humanos, porque sí, de pronto el título del proyecto es un poco confuso. Se realizó un mapeo de los videos de una persona realizando una tarea específica y finalmente se mostrarán los resultados que se han obtenido hasta el momento en el proyecto y las conclusiones y el trabajo futuro del mismo. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces, un poquito la motivación de este proyecto, ya ahorita vamos a ver un pequeño video, pero parte de la pregunta de cómo enseñarle a un manipulador o un robot de este tipo una trayectoria en específico, ¿sí? O realizar una tarea en específica, ¿sí? Este problema, pues, se conoce comúnmente como lo que se llama el problema de motion planning o planeación de trayectorias, planeación de movimiento, que pues claramente ya tiene como tal
ya tiene como tal pues múltiples soluciones en la literatura. Entonces, vamos a ver un pequeño video en el cual el objetivo del mismo es indicar que este problema de planeación de movimiento, de planeación de ruta con los manipuladores, pues es un problema en principio muy complejo, que tiene distintos grados como de complejidad y, por ejemplo, en el video que vemos a continuación, lo siento por ruido, vemos como ya en la industria ya se están implementando distintos métodos para lograr enseñarle a este tipo de robots, como lo es un robot bien conocido como el manipulador Fetch, a realizar tareas en específico, ¿sí? Entonces, como lo pueden ver, pues el señor el del video, pues tiene distintas herramientas que ayudan a la parte a mapear cuáles van a ser las acciones del robot, tanto en simulación como en vida real, ¿sí? Entonces, pues vamos entonces a la presentación. ¿Listo? O en otro caso específico, digamos, si llegamos a tener una tarea como tal, una tarea muy específica que queremos que se solucione de una forma que nosotros queremos. Es decir, una tarea sencilla puede ser llevar una lata de Coca-Cola, en este caso, de un lugar a otro. ¿Sí? Este tipo de tareas pueden llegar a ser muy personalizables, pueden llegar a ser muy como el usuario específicamente las quiera. Entonces, es necesario encontrar una solución, encontrar una forma de enseñarle al robot manipulador a realizar este tipo de tareas en específico. Listo. Entonces, nuevamente, para formalizarlo y resumirlo, de pronto, ¿cuál es el problema que se quiere solucionar? Dado un robot manipulador, queremos que realice una tarea específica, una tarea como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, este manipulador lo que quiere es tomar este cubo y llevarlo a un punto en específico. ¿Sí? Hay muchísimas formas de resolver este problema. ¿Sí? Desde las más clásicas, como lo son mapear el ambiente en el cual se encuentra el robot, o lo que llamaríamos sampling based motion planners, ¿sí? Que este tipo de métodos son los que ya están ampliamente estudiados y están ampliamente como realizados, en donde se mapea como tal el ambiente en el cual se encuentra el robot, se detectan todo tipo de obstáculos o posiciones a las cuales no puede llegar el robot dado su volumen de trabajo, y seguido de esto pues se encuentra una solución, o la solución más cercana desde su posición inicial hasta su posición final, planeando como tal esa trayectoria. ¿Sí? Finalmente lo que queremos es una forma de que el robot aprenda una trayectoria en específico. ¿Sí? Entonces, están este tipo de métodos clásicos que requieren en principio de cierto conocimiento por parte del usuario, por parte del programador, y pues asimismo también pues requiere cierta infraestructura, dado que se deben tener las herramientas suficientes para llegar a hacer este mapeado aleatorio. Hay otros muy como recientes, que es la optimización o Optimized Motion Planning, así como es este método de Chomp, en el cual, dada una posición inicial y una posición final del manipulador, lo que se quiere pues es acortarla o optimizarla en todos los grados de libertad que puede llegar a tener el mismo manipulador. ¿Sí? Entonces está, por ejemplo, este método que es Chomp, que es uno muy reciente, en donde el manipulador pues ya tiene una trayectoria planeada. Sin embargo, como se puede ver como en la trayectoria, él intenta en todo momento reducir la cantidad de movimientos para, uno, evitar cualquier tipo de obstáculo, y dos, llegar de la forma más rápida o, bueno, óptima. Sin embargo, la idea o lo que se quiso plantear con este proyecto es modelar este problema como un proceso de decisión de Markov. ¿Sí? Entonces, un proceso de decisión de Markov es un proceso estocástico en el cual, teniendo en cuenta el estado actual de cada uno en este caso, teniendo en cuenta el estado del manipulador,
no necesitamos más para saber en dónde ha estado o para describir como tal todo el ambiente, ¿sí? Entonces, el proceso de decisión de Markov como tal, pues tiene distintas acciones y probabilidades de transición entre los distintos estados, ¿sí? Sin embargo, este es para el caso discreto, ¿sí? Entonces, como se puede ver acá, un caso discreto pues es sencillo, con 3 estados, distintas acciones, que cada una de las acciones tiene unas probabilidades de transición entre los diferentes estados. Sin embargo, modelarlo, este problema en un robot manipulador, pues no tiende a ser como tan sencillo, dado que nuestro agente, si bien es el robot manipulador, los estados eh, tienden a ser difíciles de, de describirse, pero se puede realizar. ¿Cómo se describen? Con cada uno de los estados, o en este caso, como lo tomamos, es con la posición del end effector, que al fin de cuentas, o del actuador, o de la herramienta del manipulador, que a fin de cuentas es la que queremos, para la cual queremos definir una trayectoria en específico. ¿Listo? Sin embargo, el hecho de llegar a modelarlo como un proceso de decisión de Markov que nos permite llegar a utilizar métodos de aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, trae ciertas dificultades, entre las cuales encontramos pues llegar a modelar la función de recompensa del, del manipulador. Nuevamente, dada la motivación inicial del proyecto, que es llegar a tener un método para que cualquier usuario, sin ningún tipo de experticia, pueda llegar a enseñarle a un robot eh, a realizar una tarea en específico. La, la tarea de diseñar la función de recompensa para este proceso de decisión de Markov tiende a ser muy complicada, tiende a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque si queremos, ahí me están viendo bien, ¿cierto? Bueno, porque si por ejemplo queremos llevar este vaso de un lugar a otro, pero el usuario no quiere que el robot lo lleve tan alto o tan bajo o tan rápido, si no lo quiere de cierta forma en específico, luego cómo diseñamos esta función de recompensa, cómo le indicamos al robot si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Este tiende a ser como el problema a resolver. ¿Listo? Entonces, para esto, el objetivo de todo esto es decir que lo que queremos al final es modelarlo como un proceso que se puede llegar a resolver a través de aprendizaje por refuerzo inverso. Nuevamente, ahorita lo vamos a ver más en detalle a qué me refiero con todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se quiere solucionar este problema? En principio, una manera de, o una manera de darle las herramientas suficientes al usuario para que, para que pueda lograr indicarle al robot cuál es la tarea que se quiere realizar, pues se nos ocurrió llegar a hacerlo a través de el mapeo de videos de seres humanos realizando la tarea deseada y desde allí extraer ciertas características que nosotros creemos que son las más como importantes en dicha tarea, ¿sí? Entonces, estos videos o estas características se toman como lo que llamaríamos las demostraciones de un agente experto y la idea es que haya un agente aprendiz que trate de modelar la función de recompensa que el agente experto tiene en cada uno de sus movimientos, o en este caso, en cada una de las características de sus trayectorias. Nuevamente, a partir de estas demostraciones, la idea es utilizar para esto aprendizaje por refuerzo inverso para modelar esta función de recompensa y una vez con una función de recompensa establecida, la idea es encontrar la política de comportamiento óptima para pues que maximice la recompensa que yo establecí en ese caso. ¿Listo? Entonces esas son como las 3 partes que se quieren o que se tienen de este problema. ¿Sí? La parte de aprendizaje por refuerzo, la parte de aprendizaje por refuerzo inverso, que me modela la recompensa, y la parte del mapeo de cada uno de los videos. Todo esto fue implementado en simulación, dadas las dificultades actuales de la pandemia, pues se decidió con Carolina y Fernando
implementarlo todo en términos de simulación, de simuladores con robots manipuladores, que actualmente pues son muy completos, y no, pues no complicarnos con, con robots como tal, de verdad. ¿Sí? Entonces, un poquito también esta parte de hacerlo en simulación, pues acota la solución y ayuda a traerlo como más a la implementación, mejor dicho, como más a la vida real. ¿Listo? Entonces, en principio, la primera parte en la que se trabajó, pues fue el mapeo de los videos de los humanos. ¿Sí? Entonces, evidentemente no se ha llegado a entrenar a agentes, ya ahorita los vamos a ver en los resultados, agentes como que imiten eh, que imiten acciones muy complejas. De hecho, la idea era como partir de las tareas más sencillas y a partir de allí, de acuerdo con los resultados, pues ir escalando un poco más. Pero, entonces, para el mapeo de los videos de los seres humanos, se utilizó la herramienta de OpenPose. Esta es una herramienta open source que nos ayuda a determinar la posición, en este caso, del manipulador de las demostraciones del experto. ¿Sí? Entonces, a través de esta herramienta, como lo pueden ver en esta imagen, pues se determina la posición de cada uno de los, que en este caso serían los joints o junturas de mi manipulador en simulación. ¿Sí? Entonces, si bien como tal nosotros extraemos cada una de las posiciones que me determina esta herramienta, al final la que más nos interesa como tal, pues es esta última de acá, que me representa la posición del end effector, del manipulador como tal. ¿Sí? Entonces, eso como por la parte del mapeo de los videos de los seres humanos realizando una tarea en específico. Ahora, ¿a qué nos referimos con aprendizaje por refuerzo? ¿Sí? Para aquellos que de pronto no lo sepan o no lo tengan tan claro. El aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje, al igual que uno llama aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado, en el cual se basa en la interacción de un agente con un ambiente. ¿Sí? Entonces, dado un ambiente controlado, dado un ambiente que se puede modelar nuevamente como un proceso de decisión de Markov, y un agente que está interactuando con el mismo a través de diferentes tipos de acciones, eh, el mismo agente recibe cierta recompensa, por llamarlo de alguna forma, por cada una de las acciones que realiza en su ambiente. ¿Sí? Conforme esto aumenta el número de iteraciones o aumenta el entrenamiento que nosotros llamamos, el agente eventualmente aprende a cómo comportarse en dicho ambiente en específico o a cómo realizar cierta acción que se quiere realizar. ¿Sí? Nuevamente, pues, para esto la gente no solamente requiere información, o sea, como la recompensa que le otorga el, el ambiente en el cual está actuando, sino también el estado en el que se encuentra. ¿Sí? Esto ayuda a definir cuando qué estado es bueno, entre comillas, o qué estado es malo para cada una de las acciones que tiene que realizar. Dentro del aprendizaje por refuerzo existen muchísimos algoritmos, ¿sí? Muchísimos algoritmos que dependiendo y según sea el caso, es decir, si tenemos un conjunto de acciones discretas, arriba, abajo, derecha, izquierda, o si tenemos un conjunto de acciones o un espacio de acciones que llamamos más bien continuas, en cuyo caso, en nuestro caso, ya ahorita lo vemos más en detalle. Y asimismo, cada uno de los estados también se puede modelar de forma discreta o de forma continua. En este caso, pues los estados nosotros lo definimos de forma discreta. Sin embargo, las acciones sí son continuas. ¿A qué nos referimos nuevamente con acciones continuas? En este caso, y para el caso del manipulador, pena me devuelvo rápidamente, para el caso del manipulador, las acciones van a ser la diferencia de posición, en este dado el simulador que estamos manejando, la diferencia de posición del end effector entre, entre un segundo o un step eh, y otro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que de un step a otro solo se mueva 0.1 metros en la dimensión o en el eje X, pues esta va a ser como mi tipo de acción. ¿Sí? Normalmente las acciones discretas podrían llegar a ser posiciones en específico de nuestro manipulador. Sin embargo, pues lo que llamamos son como tal diferencias
diferencias de posiciones. ¿Listo? Entonces, otra vez volvamos. Listo. Ahora, la primera parte del proyecto, si bien fue también la parte de mapeo de los videos, fue escoger cuál va a ser o cuál sería nuestro algoritmo de aprendizaje por refuerzo que nos ayudaría a hallar una política óptima del agente aprendiz dado una función de recompensa cualquiera. ¿Sí? Dado cualquier función de recompensa que yo quiero que sin importar qué función o qué recompensa yo le esté dando a la gente, yo debo escoger un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que me maximice la política de comportamiento de ese agente en dicho ambiente. ¿Sí? Que me trate de maximizar el valor de la recompensa que él obtiene. ¿Sí? Entonces, nuevamente, dado el tipo de acciones continuas que nosotros tenemos y dado el tipo de estados discretos que también nosotros tenemos para este tipo de casos, decidimos escoger lo que llamamos SAC o Soft Actor Critic. ¿Sí? La idea no es entrar como muy en detalle respecto a la explicación de este algoritmo. La idea sí es entrar más en detalle ahorita en lo que es aprendizaje por refuerzo inverso, pero a grandes rasgos, este es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, lo que nosotros llamaríamos off-policy. ¿Sí? Normalmente hay algunos, hay una gama de algoritmos que, que ya tienen ciertas características de la política de comportamiento asociadas. Entonces, esto ayuda generalmente al entrenamiento. Sin embargo, pues este es sin estas características y es off-policy. Nuevamente, normalmente es usado en ambientes con un espacio de acción continuo. ¿Sí? Entonces, esto es parte de las razones por las cuales escogimos este algoritmo. Y como tal, aprende tres cosas. ¿Sí? Una política de comportamiento que se denomina como pi sub theta y lo siento. Y dos funciones Q que son delta 1 y delta 2. ¿Sí? Nuevamente, la idea no es entrar en detalle en lo que trata este algoritmo, pero pues la idea sí es como dar cierta introducción al mismo. Este tipo de método es basado en lo que nosotros llamamos el aprendizaje por máxima entropía, en donde pues la idea es maximizar el valor esperado de la política de comportamiento de acuerdo dada una recompensa como tal. Vale la pena aclarar, como tal en términos de implementación, se utilizó para ahorrarnos un poco la implementación de este tipo de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, se utilizó un framework que se llama Stable Baselines, que ya simplifica un poco más esta parte. Si bien esta parte es importante a lo largo del desarrollo del proyecto, la idea era centrarnos más en el desarrollo y en la implementación de lo que es aprendizaje por refuerzo inverso, que es como tal el diseño de la función de recompensa que va a tener este algoritmo. ¿Listo? Entonces, ahora sí entrando un poco más en detalle de las cosas. ¿Cuál es el objetivo al fin y al cabo del aprendizaje por refuerzo inverso? Este es, pues, reconstruir la función de recompensa de un agente a partir de las demostraciones de un agente experto, ¿cierto? Algunas ventajas del uso de este tipo de algoritmos es que el hecho de llegar a tener como tal una función de recompensa, a diferencia de llegar a optimizar una política de comportamiento como generalmente lo hacen cualquier tipo de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, el hecho de optimizar la función de recompensa como tal me da más robustez o más, sí, y es más fácil de llegar a transferir al momento de cambiar el tipo de acción que estamos realizando. ¿A qué me refiero con esto? A que en el caso que estamos manejando, digamos, generalmente este tipo de algoritmo surgió en la investigación a partir del estudio de la navegación autónoma, de los carros autónomos, que ahorita están un poco de moda, en donde llegar
a modelar una función de recompensa para cualquier tipo de tarea, puede llegar a ser una tarea difícil. Por ejemplo, si yo quiero que mi carro maneje rápido, o maneje despacio, o maneje de forma agresiva, son cosas que para el programador y evidentemente para el usuario también va a ser complicado, no va a ser tan sencillo de realizar, ¿sí? Entonces, para eso se creó este tipo de algoritmos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos llegar a modelar? Partimos de la suposición que la función de recompensa puede llegar a ser modelada como la multiplicación de ciertas características que extraemos de las demostraciones del agente experto por ciertos pesos. De esta manera nosotros le damos más importancia a ciertas características del agente experto que a otras, ¿sí? Entonces, lo que queremos es llegar a modelar la función de recompensa particular de cada uno de nuestros, del agente aprendiz como tal. Uy, ya, listo. Entonces, sé que acá entramos un poco más como en formalizar la cosa, pero bueno. Entonces, lo que queremos al fin y de cuentas es hallar la utilidad de la política de comportamiento del agente experto, ¿sí? Entonces, la utilidad en aprendizaje por refuerzo, normalmente esta utilidad se modela como el valor esperado de la sumatoria de las recompensas que obtiene el agente dada una política de comportamiento como tal, ¿sí? Entonces, esta función de recompensa la cambiamos o si la estimamos a partir de la multiplicación de ciertos pesos, que son los que al fin de cuentas queremos hallar, por el valor de ciertas características. ¿Listo? Entonces, finalmente, esto es como lo que se modela, ¿sí? Una función mu en función de la política de comportamiento que queremos, ¿sí? Y esta función mu lo que vamos a llamar va a ser las características o el valor esperado de las características del agente experto o future expectations, ¿sí? Esto es para el agente experto y lo que queremos es que la utilidad del agente aprendiz o de la gente que está aprendiendo a realizar cierta tarea sea lo más parecida a este del agente experto, ¿cierto? Entonces, el objetivo entonces a fin de cuentas es hallar estos Ws, estos pesos, que me multiplican cada una de las características que yo estoy extrayendo de la tarea, tal que la función de recompensa del aprendiz esté lo más cercana a la función de recompensa del agente experto, ¿sí? Vale la pena aclarar, como tal nosotros no conocemos esta función de recompensa del agente experto. Lo que queremos es, o sea, lo que hacemos es a través de estas demostraciones tratar de modelarla y tratar de llegar a aproximarla, ¿cierto? Entonces, este problema como tal se puede llegar a formular como el hecho de minimizar, sí, minimizar un margen de separación entre la utilidad de la función de comportamiento del agente experto y el agente aprendiz. Uy, esto está acá, vale. Bueno, entonces, para aquellos como de pronto que ya hayan visto este tema, ¿sí? Y estén familiarizados con el tema de inteligencia artificial, podemos ver que esta gráfica se parece mucho a la del problema de SVMs o de Super Vector Machines, en donde lo que queremos es maximizar el margen de separación entre dos clases, ¿sí? En este caso es muy parecido, en el cual tenemos una clase aprendiz y una clase experta, y lo que queremos es maximizar este margen de separación entre hallando cada uno de los pesos que me caracterizan como tal ese hiperplano separador. ¿Listo? Bueno, de esta forma, pues lo modelamos como un problema de programación cuadrática que, bueno, que se puede definir de esta manera, sujeto a las restricciones a que la diferencia entre el future expectations del experto y del aprendiz tiene que ser mayor o igual a un valor de -2. ¿Por qué este valor? Porque pues, después de hacer como todo el despeje de formulación cuadrática, de programación cuadrática, pues
la restricción de nuestro problema de optimización se modela de esta manera. Vale la pena aclarar que este es el caso para un aprendizaje por refuerzo lineal, que se llama, o en donde estos pesos, si bien pueden llegar a tomar un valor n dimensional, ¿sí? Yo puedo llegar a tener n características y cada característica va a tener su propio peso, como tal, pues yo no, mi función de recompensa no va a ser modelada a través de una función rara, logarítmica, exponencial o lo que sea, sino simplemente va a ser una función lineal. Hay otros tipos y otros métodos de aprendizaje por refuerzo, muchísimo más complejos, pero hasta ya no se ha explorado como tal. Pero bueno, listo. Hasta acá como la explicación un poco teórica. Y hablemos un poco de los resultados, en términos de implementación que hemos llegado a tener. En principio, dado como mi falta como de experiencia en este tema de aprendizaje por refuerzo inverso, acotamos las acciones que estábamos realizando en acciones muy complejas, muy complejas, no, muy sencillas, a través de las cuales fácilmente se pudiera llegar a entrenar un agente aprendiz dado un agente experto, que es el agente del cual se sacan las demostraciones, pero pues en este caso que ustedes ven en estos videos, el agente experto no fue el mismo ser humano, sino fue otro agente de aprendizaje por refuerzo del cual se extrajeron las características. Estos fueron los primeros resultados que se obtuvieron, nuevamente para ejemplificar un poco y ver que sí estaba funcionando. O sea, como que esto sí tenía como sentido o potencial, ¿sí? Entonces vemos acciones sencillas como lo es llevar un cubo arrastrándolo de una posición a otra o llevándolo de una posición específica a otra, ¿sí? Entonces estos resultados como tal nos dieron pie para darnos cuenta que en verdad sí, pues sí tiene sentido llegar a resolver o a modelar la función de recompensa en el caso del problema de un manipulador. ¿Listo? Hoy. Bueno, sin embargo, ya un poco para complejizar la vaina, cambiamos de simulador, dado que este simulador, que está también basado en MuJoCo, no permitían como los cambios o la personalización de cada una de las tareas. Nos cambiamos a uno que se llama RoboSuite, en donde se encuentran muchísimos modelos de robots, ¿sí? De robots comerciales, industriales, que nosotros podemos llegar a ver hoy en día. Pero en donde lo más importante era que las tareas se podían llegar a personalizar como tal o de acuerdo como el usuario lo quisiera, ¿sí? Entonces, una de ellas pues, fue la que yo mostré al inicio, llevar la Coca-Cola de un lugar a otro, una lata de Coca-Cola de un lugar a otro, y bueno, se obtuvieron los resultados. Ay, la me acabo de embarrar. No, denme un segundo. Acá. Se obtuvieron estos resultados. Listo. Entonces, como podemos ver, pues, o sea, a diferencia de los primeros resultados, en estos el robot tiende como a ir muy intermitentemente, o no sé cómo llamarlo, como un poco de forma insegura a su objetivo. Pero pues como tal hace parte de la naturaleza del resultado que se tiene de los algoritmos en general de aprendizaje por refuerzo, y además de la naturaleza del problema, en donde pues el espacio de acciones que se tiene es muy amplio y el espacio de estados también tiende a ser incluso como infinito, dado todas las posibles posiciones que puede llegar a tener el robot. Sin embargo, después de muchísimo entrenamiento, se logró estos resultados exitosos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a volver a la presentación. Listo. Entonces, como tal, ¿qué fue lo que se realizó o qué fue lo que se hizo? ¿Sí? De este video de mí mismo, en este caso, llevando una lata de un lado a otro, se extrajeron estas 6 características que, pues, se consideraron las más importantes,
¿sí? En términos de la posición del objetivo, de la posición del objeto auxiliar, ¿sí? De la posición del gripper o del end effector de la herramienta y de las velocidades de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, ahorita comentamos un poco las modificaciones que se han hecho a lo largo de estos primeros resultados, de estos resultados que se obtuvieron, pero la idea era finalmente llegar a modelar esta función de recompensa como se ve acá, ¿sí? Que es la multiplicación de cada uno de los pesos por cada una de las características que se extraigan. ¿Listo? Finalmente, pues de pronto no todos entiendan el sentido de esta gráfica, pero dado que el simulador también es basado en MuJoCo, que es un ambiente especializado para aprendizaje por refuerzo, se puede llegar a ver cómo la función de recompensa va subiendo o va cambiando a lo largo del el número de episodios de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, esta función de recompensa no es la función de recompensa que se modela, sino la función de recompensa original del ambiente como tal. ¿Sí? Entonces, pues es necesario como evidenciar este tipo de resultados para realizar una comparación, no solamente visual, no solamente como el video que les mostré, sino también, eh, pues, en términos un poco analíticos, de cómo se debería comportar y cómo va aprendiendo a lo largo del camino, mejor dicho. Listo. Hablando un poco de las demostraciones del experto, se grabaron más de 100 trayectorias para este caso en específico y para otras tareas que se han obtenido resultados exitosos. Sin embargo, pues esta es como la más relevante o de la cual me siento más orgulloso, pienso yo. Pero se grabaron más de 100 trayectorias de las cuales se extrajeron las características y se entrenó por más de 10 millones de episodios completos, es decir, de intentos fallidos del aprendiz tratando de llevar, en este caso, una lata de Coca-Cola de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Esto para qué? ¿Para qué tantas trayectorias? Si ustedes se preguntan, ¿y por qué no solamente con un video de cualquier persona haciendo una tarea se puede llegar a entrenar un agente de este estilo? Y es que el problema es que si solo se graba una o muy pocas trayectorias en general, el robot tiene menor como espacio de aprendizaje y el robot tiene que ir específicamente a través de una trayectoria. Y nuevamente, dado un espacio de acciones y de estados como tan amplio, pues es prácticamente casi que imposible que llegase a aprender. Entonces, por eso es necesario como llegar a grabar todo este como tamaño de trayectorias y asimismo entrenarlo durante tanto tiempo. Ya, listo. Finalmente, pues un poco como las conclusiones y el trabajo futuro, haciendo como un resumen de cuál fue el trabajo realizado, pues es nuevamente a través del video de un ser humano, realizando cierta tarea específica, se extraen ciertas características que serán nuestras demostraciones del experto, a través de las cuales se modela una función de recompensa y un agente aprendiz comienza a interactuar con el simulador y de una forma iterativa se va cambiando esta función de recompensa hasta que la gente aprendiz es capaz de aprender como de forma exitosa la tarea a realizar. Algunas cosas y determinaciones en las cuales aún estamos trabajando. Si bien ya como tal es mi último semestre, todavía me queda como un mesecito largo para sustentar. Entonces, en este momento nos encontramos como trabajando todavía en este tema. Y una de las cosas como las cuales estamos utilizando, pues es utilizar una cámara de profundidad para determinar con mayor precisión la posición de cada una de las partes del robot y pues asimismo el end effector como tal o la herramienta que se tiene el robot. ¿Sí? Bueno, de pronto me hizo falta como mencionarlo ahí. Asimismo, pues también se han intentado como variar estas características que yo mencioné de forma previa. Entonces, en vez de determinar como cada una de las posiciones y velocidades, bueno, no, cada una de las posiciones
se han cambiado y se han variado a distancias como tal. Entonces la distancia entre el objetivo y el objeto auxiliar y la distancia entre la herramienta y el objeto auxiliar, ¿sí? Como para ayudarle, entre comillas, un poco más al algoritmo de aprendizaje. Finalmente, algo que sí hemos llegado a hablar, pero pues que por términos de tiempo no creemos que vayamos a implementar, es llegar a probar otros métodos de aprendizaje por refuerzo inverso, ya no el método lineal que les expliqué, sino un método de máxima entropía, que es muchísimo más complejo, que tiende a tener como más cosas, pero asimismo creemos que puede llegar a ser un poco más efectivo, ¿no? Con 10 millones de, de episodios. Y lo mismo aprendizaje por refuerzo inverso bayesiano. ¿Sí? Nuevamente es como el trabajo futuro que hemos mirado. Y por último, pues podría llegar a ser chévere llegar a implementar como versión propia de cada uno de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo que hemos intentado, o en este caso, de Soft Actor Critic, que es el algoritmo como principal que nosotros estamos manejando. Y ya, eso sería todo por ahora. No sé si tengan preguntas, dudas o inquietudes. Gracias, Juan José. Ahora invitamos a las personas que están aquí en la charla si tienen alguna duda, pregunta que quieran hacer. Creo que Carlos Quintero tiene levantada la mano. Chacha Charlie. Ya puedes hablar. ¿Me oyen? Sí, ahí se ve muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juanjo, gracias por la presentación. Pues yo más que dudas, bueno, tengo un par de preguntas de aclaración y luego un par de comentarios. Y es, de cuántos eran los grados de libertad de los ejemplos que probaste? Por ejemplo, con los dos robots, ¿cuántos grados de libertad estás considerando para cada robot? Esa es la primera pregunta. Y la otra es una aclaración sobre los 10 millones de ejemplos que mencionan en los videos. Tú sacaste 10 millones o sea, sacaste videos y de muchos videos sacas las 10 millones de demostraciones, ¿o cómo puedes aclarar un poco eso? Claro que sí, claro que sí. Bueno, en principio, para este tipo de manipuladores, si bien es una pregunta muy válida de cuántos grados de libertad, no utilicé todos los grados de libertad que tiene el manipulador, sino, digamos, para este, que es un robot tipo Sawyer, no sé si lo conocían, pero estamos utilizando solamente 3 grados de libertad, ¿sí? Que me permite, pues, llegar a realizar este tipo de tareas sencillas que estamos manejando. Y la segunda, como tal, es una aclaración. No, como tal, de cada una de las tareas se sacan 100 posibles trayectorias, es decir, 100 posibles trayectorias del experto, ¿sí? Y durante 10 millones de episodios se entrena extrayendo las características de todas estas trayectorias. Ok, entiendo. Ok, sí, mi comentario adicional es que, pues, me parece que el proyecto es bien importante y es un tema bien relevante, pero al mismo tiempo es muy difícil, ¿no? Porque como tú mencionabas, digamos, hay muchos métodos para calcular trayectorias de un robot como estos, pero, por ejemplo, en el ejemplo que mostrabas de los que están basados en optimización, realmente no se entiende bien eh, para una función objetivo específica que se optimiza. Como eso sucede en el espacio de configuración del robot, no se entiende bien eso cómo se ve en el espacio físico del robot. Y entonces no es fácil para un usuario, por ejemplo, describir si tiene alguna preferencia sobre cómo quiere que sea el movimiento del robot. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje por refuerzo inverso que ustedes están proponiendo pues, es interesante, pero de nuevo es bien complicado porque son robots que tienen, como tú lo mencionaste varias veces, tienen muchos grados de libertad. Ustedes solo estaban usando 3, pero por ejemplo para el fetch son 7, 8 si uno considera el torso. Este robot del Sawyer creo que tiene 6 o 7 también. Entonces el espacio es demasiado grande, tanto el de estado como el de acciones, y no existen realmente métodos que puedan resolver un problema de aprendizaje por refuerzo o calcular políticas óptimas en ese espacio tan grande. Entonces, lo que ustedes proponen, que se puede ver como una proyección al espacio de trabajo del robot, pues es una idea interesante para explorar, pero bueno, es una pequeña contribución, pero todavía hay mucho campo en esa área. Entonces, felicitaciones.
Exacto, exacto, ahí como para complementar, justamente, pues, o sea, solo escogimos como estos grados de libertad para acotar más el problema y llegar a tener este tipo como de resultados exitosos, porque pues sí, justamente como lo dice Carlos, pues son muchísimos, es, se tienen prácticamente que soluciones infinitas para este tipo de problemas. Entonces, sí, gracias Carlos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, parece que no. Mientras tanto, si alguien, si hay alguien más que levantó la mano. Santiago. Ya puedes hablar, Santiago. Bueno, buenas noches. Muy interesante el proyecto. Me surgió la pregunta de, bueno, primero, pues si es posible tener esta grabación en la presentación para un posterior estudio más avanzado. Y lo segundo es, como tal, no me quedó muy claro, de pronto me perdí esta parte, ¿qué método de inteligencia artificial se usó para la parte de, como tal, el aprendizaje? Ok, claro que sí, Santiago. Bueno, como tal, como lo dijimos a lo largo de la charla, la idea final o el objetivo central del proyecto pues es modelar la función de recompensa. Sin embargo, el método como tal de aprendizaje que escogimos o el algoritmo de aprendizaje por refuerzo que escogimos es este Soft Actor Critic, que nos permite y nos da muchísimas ventajas como en el ambiente en el cual nos encontramos, ¿sí? Y en el problema que intentamos modelar. De pronto surja la pregunta como de por qué no llegar a utilizar como métodos más clásicos como lo fue Q-Learning, Double Q-Learning, y ese tipo de métodos que entre comillas son más famosos y que pues han servido o sirven para explicar como las bases de aprendizaje por refuerzo. Y es que sí lo utilizamos, sí se llegó a probar, pero pues no se obtuvieron como los mejores resultados. Entonces fuimos como variando entre distintos algoritmos y encontramos pues que el algoritmo que mejor se desempeñaba, pues era este de Soft Actor Critic. Muchas gracias. Otra pregunta, qué pena. ¿Es posible, no sé, me surgió cuando hablaron de las 10.000 muestras, ¿es posible aumentar el número de muestras de entrenamiento mediante modificaciones a la secuencia de video? Es decir, ¿podría aumentar el número de muestras si le introduzco el mismo video, pero en espejo o de pronto con un desplazamiento o alguna otra manera? Ok, qué buena pregunta. Como tal, no lo hemos probado. Puede que sí, pues defina una trayectoria adicional que contribuya al entrenamiento y pues que haga que el número de episodios sea muchísimo menor para llegar como, para llegar de forma exitosa a realizar la tarea que se quiere realizar. Eh, pero, eh, pero pues sí, como tal no hemos llegado a implementarlo o a probarlo. Simplemente pues fueron las 100 trayectorias como grabadas como de forma a la antigua. Pero pues sí valdría la pena como llegar a intentarlo, Santiago, Muchas gracias, muy interesante. a ti. Les recuerdo a Santiago y a todos los espectadores que ahí en el chat les puse el enlace donde pueden encontrar a partir de mañana la grabación de esta charla y ya están las demás charlas que hemos tenido durante todo el semestre ahí para que puedan revivirlas. Tenemos una pregunta más de Julián Méndez. Dice, ¿me puedes comentar un poco más la utilidad de la librería OpenPose en el proyecto y qué lenguajes de programación requeriste? Claro que sí, Julián. Bueno, la utilidad como tal de la librería OpenPose, lo que me ayudó, lo que me sirvió fue llegar a extraer estas características o sí, estas características del agente experto que nosotros estábamos hablando. ¿Sí? Si bien lo que nosotros queremos es llegar a imitar
la tarea que está realizando un agente experto, en este caso a través de un video. Esta librería lo que nos permitió fue llegar a extraer nuevamente estas características que al final mostré, que son como la posición del robot, la posición del objeto auxiliar, la posición, la posición del objetivo como tal, la posición del gripper, ¿sí? Entonces, OpenPose es una librería que es open source y que permite llegar a modelar cada una, a modelar o a extraer de un video cualquiera, de una foto, las partes de un ser humano, ¿sí? Entonces, no sé si ya la conocías, Julián, pero es una herramienta muy útil que de hecho no solamente utilizo yo, sino la conocí a través de un compañero que también está terminando su maestría, que se llama Jorge Mora, que no sé si esté por acá, pero él también la está utilizando en su proyecto de grado, que también, en su tesis de maestría, que también requiere aprendizaje por refuerzo. Pero entonces es muy útil para llegar a como a digitalizar, por llamarlo de alguna forma, la posición, en este caso, de un ser humano, o de alguna de las partes de un ser humano, a través de videos o imágenes. Y respecto a qué lenguajes de programación requerí, como tal, si consultas, o sea, no sé si consultas o si quieres yo te paso el enlace de la herramienta, pero como tal, la herramienta ya es una herramienta supremamente robusta que pues te permite casi que literalmente como pasar el video y te devuelve el mismo video ya como mapeado o una imagen como tal. Sí, igualmente como es open source, pues uno puede llegar a aportar a cada uno de los modelos, bien sean Python y C++, pero pues la integración de todo esto pues lo hice a través de Python más que todo. No sé si resolví tu pregunta, Julián. Vale. Listo. No sé si alguien más se anima a preguntar algo. ¿No? Disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Utilizaste ROS? No, para este caso no utilicé ROS porque pues no vi como tal la necesidad, pero igualmente me enfoqué como mucho más en el aprendizaje como tal, más que en la parte como robótica, por llamarlo de alguna forma. Entonces, no, como tal, no utilicé la herramienta de ROS. Gracias. Vale. Bueno, pues mientras alguien más se anima, voy a compartirles un momentico mi pantalla, pues para aquellas personas que estén interesadas en ingresar a la maestría. Les recordamos que tenemos inscripciones abiertas hasta el 30 de junio. Aquí está un poco el proceso de admisión. Hay que presentar un examen Uniandes que vale 134.000 pesos. A través de este enlace, ustedes pueden hacer toda la admisión. Aquí también están las fechas de ese examen de aptitudes. Y cualquier duda que tengan sobre el proceso o sobre los requisitos para ingresar a la maestría, pueden escribirnos al correo magie@uniandes.edu.co. Ahí les podremos resolver sus dudas. Y también les dejo por aquí la página web del departamento, donde pueden conocer todos nuestros programas, y las redes sociales, donde también nos pueden seguir para conocer no solo el proyecto de Juan José, sino todos los proyectos que estamos realizando en el departamento, tanto en pregrado como en posgrado. No sé si hay más preguntas. Si no, pues entonces agradecerle a Juan José por esta presentación, y a todos los participantes, muchas gracias por asistir a esta charla y esperamos verlos en próximos eventos. Muchas gracias y buena noche. Muchísimas gracias a Muchas todos los gracias. participantes. Hasta luego. Muchas gracias.